Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes a los amigos y amigas que sintonizan RCT Noticias, el noticiero de Radio Cultura Tributaria. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa. Hoy miércoles 11 de agosto de 2021. Tenemos bastante información para comunicarles. Por ejemplo, que la recaudación del impuesto al valor agregado crece en un 34%. Impulsada por una mayor actividad económica en el país. Estas y otras informaciones las desarrollaremos más adelante. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. También le estaremos contando acerca de la socialización de registrarse en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, esta vez a dependientes del Ministerio de Minería. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares. La recaudación del IVA crece un 34%, impulsada por una mayor actividad económica en el país. Dependientes del Ministerio de Minería fueron capacitados sobre la importancia de registrarse en el RE-IVA. Aduana denuncia robo de 3,5 toneladas de mercancía en el recinto de Puerto Quijarro. Las empresas públicas suben sus ingresos en 71% en el primer semestre. Y en deportes, Lionel Messi es presentado en el Paris Saint-Germain y hoy The Strongest, Always Ready y Bolívar juegan sus partidos reprogramados. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales informó que la recaudación del impuesto al valor agregado IVA creció un 34% entre enero y julio de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado, impulsada por una mayor actividad económica en el país, a diferencia de 2020, cuando las cuarentenas por el coronavirus paralizaron totalmente la economía nacional. De acuerdo con un reporte oficial hasta julio de este año, la Administración Tributaria recaudó más de 5.776.9 millones de bolivianos por concepto del IVA, mientras que entre enero y julio de 2020 solo se cobró 4.309 millones de bolivianos. El IVA es un impuesto de carácter nacional que se aplica sobre el total de los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios. Al respecto, el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Gazón, en entrevista en un medio televisivo señaló que la economía está empezando a reactivarse porque los diferentes sectores económicos han mostrado un crecimiento en las recaudaciones. Es aquí que el resultado de la recaudación al 31 de julio llega a 17.204 millones de bolivianos. Comparando con el mismo periodo del año 2020, hemos crecido prácticamente en un 21.6%, por cuanto en el año 2020 se recaudó simplemente 14.150. Y aquí lo importante es destacar que el crecimiento sostenido que está teniendo en este caso el impuesto al valor agregado tiene un crecimiento de un 34%.
Este representa 5.776.9 millones de bolivianos con relación a la gestión 2020, que únicamente llegó a 4.309 millones de bolivianos. Lo mismo está ocurriendo con el impuesto a las transacciones, que muestra un crecimiento de un 23.2%. Recaudamos hasta julio 2.885.2 millones de bolivianos, y si comparamos con el mismo periodo del año 2020, se tiene una recaudación de 2.324.8 millones. Es decir, hay un crecimiento importante en los dos impuestos que generan bastante recaudación para el Tesoro General de la Nación y, por supuesto, para la coparticipación tributaria que se otorga en este caso en virtud de la ley a las universidades, a las gobernaciones, a los gobiernos municipales. Según el análisis del Servicio de Impuestos Nacionales, el crecimiento de la recaudación del IVA hasta julio de 2021 es atribuible a una mayor actividad económica en sectores como el comercio de vehículos, automotores y ventas al por mayor, servicios relacionados a la salud y a la enseñanza superior, así como actividades vinculadas a la generación, captación y distribución de energía eléctrica. En 2020, las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de facto a causa del coronavirus limitaron la actividad económica, con una consecuencia negativa en la recaudación del IVA y otros tributos del mercado interno, como será el impuesto a las transacciones IT, el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE, entre otros tributos que el FIN controla, recauda y fiscaliza. Creo que la economía está empezando a reactivarse, por cuanto los diferentes sectores económicos, como por ejemplo el comercio, en este caso hasta julio, ha tenido un crecimiento de un 22%. En la gestión 2020 únicamente generó una recaudación hasta julio de 2.798, y ahora en esta gestión 2021 prácticamente lo que corresponde a 3.720. Hay un importante crecimiento entonces del sector del comercio. Lo mismo está ocurriendo con la electricidad y el consumo del agua. En el tema de la construcción, qué decir, hay un importante crecimiento también. Y todo esto está ayudando pues a una reactivación económica de nuestro país, junto a las diferentes medidas que está realizando en nuestro gobierno, como por ejemplo la inversión pública planeada para esta gestión de 4.000 millones de dólares. Continuamos en el marco de la campaña continua de socialización del beneficio de registrarse en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, ERE-IVA, para recibir cada mes la devolución del 5% del IVA. El Servicio de Impuestos Nacionales capacitó de manera presencial a servidores públicos del Ministerio de Minería. La capacitación se llevó a cabo en instalaciones de este ministerio y estuvo a cargo de personal técnico de la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria. Los detalles de esta información los tenemos con nuestra colega de trabajo, Karina Montevilla. Adelante, Karina, te estamos escuchando. Saludos a toda la audiencia de RCT Noticias de Radio Cultura Tributaria. Continúan las inscripciones al ERE-IVA, el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. En los primeros días de agosto, servidores públicos del Ministerio de Minería fueron capacitados por el personal de la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Maribel Maldonado, jefe de Departamento de Servicio al Contribuyente, nos comparte más información sobre esta actividad. El Servicio de Impuestos Nacionales ha asistido a instalaciones del Ministerio de Minería y ahí se ha capacitado sobre los lineamientos sobre el ERE-IVA, de cómo efectuar una inscripción, cuáles son los beneficios de registrarse, y siempre incitando al contribuyente a que exija su factura, ya con el beneficio de que va a poder recuperar este 5%. El ERE-IVA es el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, y pueden registrarse el personal dependiente, independientes y jubilados que perciban un ingreso o sueldo menor o igual a los 9.000 bolivianos. De esta forma, recibirán el reintegro en efectivo del 5% del monto total de sus facturas que tengan en el mes y estén mínimamente emitidas a su apellido y carnet de identidad.
Para la inscripción, la ciudadanía debe contar con los datos de su carnet de identidad, una cuenta bancaria en entidades financieras que trabajan con el Tesoro del Estado. Asimismo, el sistema les solicitará un correo electrónico. Con esta información pueden registrarse a través de la oficina virtual del SIN, www.impuestos.gov.bo, o si requieren asistencia pueden contactarse a través del chat en línea en el mismo portal web o llamar a la línea gratuita 810-3444. También las redes sociales de Cultura Tributaria brindan asistencia gratuita. En el informe, Karina Montevilla para RCT Noticias. Durante la capacitación se informó que las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos pueden inscribirse en el RE-IVA a través de la página web www.impuestos.gov.bo, opción Oficina Virtual, menú de Servicio al Ciudadano, Registro de Beneficiarios RE-IVA. Hasta un nuevo contacto, Karina. Ahora te presentamos Panorama Económico. La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo, denunció este martes que un grupo de vándalos robó 3.5 toneladas de mercancía almacenada en el recinto de Puerto Quijarro, ubicada en el departamento de Santa Cruz. En rueda de prensa, la ejecutiva informó que el lunes esa institución programó el allanamiento a un domicilio ubicado en la localidad de Puerto Quijarro, donde se denunció que existía un depósito con bebidas, cerveza, alimentos y vehículos indocumentados. Al enterarse del allanamiento, el propietario intentó sacar la mercancía que se encontraba en el depósito y convocó a personas que al llegar comenzaron a encender petardos. Ante esta situación, la Aduana Nacional solicitó la colaboración de las Fuerzas Armadas para resguardar el lugar, explicó. Añadió que a las 8 de la noche una mujer de nombre Naira Gudelman empezó a incitar la violencia y también llegaron unas 300 personas armadas con piedras y palos que comenzaron a agredir a los efectivos militares. 300 personas se aglomeran y a horas 20:40 empieza el ataque a los militares que se encontraban resguardando a los funcionarios de la aduana. Y es ahí donde tenemos algunas bajas que ya va a comentar nuestro general, ¿no es cierto?, por parte de nuestros militares. Nosotros nos replegamos porque había ya 300 personas que estaban armadas con piedras y palos, y a las 23 horas esta gente se traslada a la aduana y es cuando empieza el saqueo en las oficinas que tenemos nosotros justo en la frontera, en un lugar que se denomina Arroyo Concepción. Es allí donde esta gente procede a ingresar de manera violenta a nuestras oficinas y proceden al robo de todo lo que teníamos nosotros para hacer ingresar en el régimen de menor cuantía. Es decir, había gente que había dejado ahí su mercadería para que nosotros la hagamos ingresar bajo el régimen de menor cuantía. Señaló que esta jornada se presentó la querella contra Gudelman y otras personas por los delitos de impedimento o estorbo al ejercicio de funciones, instigación pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros. Y ahí los daños que tenemos son 3.5 toneladas que habrían sido sustraídas por estos vándalos, ¿no?, que han ingresado a la aduana. Tenemos daños materiales, no existen secuestros, no existen daños en los funcionarios de la aduana, existen daños personales en los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y bueno, nosotros el día de hoy estamos procediendo a presentar nuestra querella en contra de esta señora Neira Budelmar Gómez por los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, instigación pública, delinquir, apología pública de un delito, instigación al no pago de tributos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional. Ella y otras personas que habrían cometido estos hechos delincuenciales, procediendo con el robo de 3.5 toneladas de mercancía de propiedad de varias personas que estaban haciendo ingresar para nacionalizar su mercancía en este punto fronterizo de la aduana. Por su parte, el viceministro de Lucha contra el Contrabando Bolivia, Daniel Vargas, señaló que si bien no se reportó daños físicos al personal de la aduana,
si se agredió a efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes fueron trasladados a centros médicos. Al ver que grupos delincuenciales, se podría decir, que han atacado a las instalaciones de la aduana, han saqueado, y lo más grave que existe es que han agredido también a miembros de la institución de las Fuerzas Armadas, institución que está a cargo del resguardo y la seguridad de las instalaciones públicas del Estado. En este caso, a llamado de la Aduana Nacional, el Distrito Naval se hace presente. Sin embargo, ante la turba que se manifiesta en ese sector, son agredidos el comandante, que es dañado físicamente en su integridad, asimismo 2 marineros que de alguna manera han sido evacuados al hospital de Cosmil en Santa Cruz. Continuamos en el ámbito económico. Los ingresos económicos de las empresas públicas, sin contar YPFB, registraron un incremento de 71% en el primer semestre de este año respecto a similar periodo de 2020, cuando la derecha golpista desmanteló, paralizó e incurrió en graves hechos de corrupción, informó ayer la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. La autoridad asegura que el gobierno de facto no solo buscó la paralización de las compañías estatales, sino su cierre y posterior eliminación, además de reducir al Estado a su mínima expresión. Paralizaron y registraron daños en la maquinaria de la planta de cemento en Oruro, como es de conocimiento público. En la planta de Uria, con un daño económico al Estado sin precedentes. Similar destino sufrieron la planta de industrialización de vidrios, en Vivol, la planta eólica, la ventolera, la planta de vidrio, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la planta de cítricos, el ingenio azucarero de San Buenaventura, en el norte de La Paz. Se paralizaron todos los proyectos de inversión de nuestras empresas públicas. Hubo suspensión de rutas de la Aerolínea Nacional, BOA, beneficiando a empresas privadas. Suspensión de contratos con pequeños productores bolivianas y bolivianos para beneficiar a grandes empresas privadas en la entrega de subsidio prenatal, lactancia y universal por la vida. Añadió que también se detectaron irregularidades en la compra de trigo, fertilizantes, contratación de personal y otros. De acuerdo con el informe de la ministra Prada, a octubre de 2020 la producción de urea cayó en 100%, de carbonato de litio en 65%, de cloruro de potasio en 42%, con un impacto negativo en las familias y la economía boliviana. Pasó no solamente en el golpe de Estado, sino en el golpe a nuestra economía. La firma de la octava adenda con Petrobras, firmada el 6 de marzo de 2020, estableció nuevas condiciones, donde el costo de transporte de los volúmenes de gas natural comercializados al Brasil pasan a ser asumidos por YPFB y no Petrobras, como era en las condiciones anteriores, lo cual ha generado un daño económico al Estado de aproximadamente 71 millones de dólares. El efecto además genera una gran pérdida a nuestra empresa GTB. Como es de conocimiento público, además del desmantelamiento de nuestro Estado, además de la búsqueda del cierre y la privatización de nuestras empresas públicas, se incurrió en graves hechos de corrupción, en franco abuso de los bienes del Estado, generando graves daños económicos como los que acabo de mencionar, en relación a la paralización de las empresas, en relación a la paralización de las inversiones, en relación al pésimo manejo económico, en relación a contratos lesivos al Estado. En ese marco dijo que las empresas públicas cumplen un rol fundamental en el proceso de reconstrucción de la economía del país. Por ejemplo, la empresa Transporte Aéreo Boliviano TAP aumentó sus ingresos en 22 millones de bolivianos. La empresa pública productiva Cementos de Bolivia, ESEBOL, comercializó el primer semestre 46 millones de bolivianos,
con un incremento en 3%, manifestó la ministra Prada. Sin contar YPFB, tuvieron un crecimiento agregado del 71% con relación al primer semestre de la gestión 2020. Las corporaciones Comibol, Ende y Vinto incrementaron sus ingresos en un 24%, incluso BOA, que ha vuelto a ser la empresa de todas y todos los bolivianos, una de las empresas más afectadas por la derecha golpista en 2020 y por la pandemia, que ya incrementó sus ingresos en 148 millones de bolivianos respecto al primer semestre de 2020. Vinto no solo incrementó sus ingresos en un 59% respecto al primer semestre de 2020, sino los márgenes de sus ingresos que mejoraron en aproximadamente 300 millones de bolivianos respecto a similar periodo. Yacimientos de litio boliviano, una empresa estratégica para el Estado, una empresa estratégica para el pueblo boliviano, aumentó 42 millones de bolivianos por la venta de carbonato de litio en el exterior. Y en el mes de la lactancia materna, damos las 10 claves para una lactancia materna exitosa. 1. Una vez que nazca el bebé, debe darle su pecho. 2. Ofrece su pecho de día y de noche cuando el bebé así lo demande. 3. Se debe dar leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Esto es bastante importante porque a partir de esa edad inicia la alimentación complementaria. 4. Es importante una buena posición para amamantar al bebé. 5. Cuanto más lacte el bebé, más leche produce el ser humano. 6. Es importante evitar utilizar leche de fórmula, biberones y chupones con bebés menores de los 6 meses. 7. Se debe descansar y cuidar para tener fuerzas y atender al bebé. 8. Es importante que todas las madres consuman alimentación saludable e hidratarse con bastante agua o jugos de fruta natural durante todo el día. 9. Es importante acudir a un grupo de apoyo si se tiene problemas de amamantar o al centro de salud más cercano al domicilio. Finalmente, si de alguna forma se siente un malestar, se deben aplicar las medidas de bioseguridad correspondientes, como el uso del barbijo, el lavado de manos, la limpieza de superficies y mantener distancia. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, Lionel Messi fue presentado en el PSG y será parte del tridente con Neymar, Mbappé y ahora el astro argentino. En otras noticias, hoy a las 3 de la tarde, The Strongest visitará a Always Ready en la Ciudad del Alto, y en Potosí a las 19 horas, Bolívar frente a Nacional Potosí en partidos reprogramados por la división profesional del fútbol boliviano. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. Lionel Messi, nuevo jugador del Paris Saint-Germain, constató que se ha sentido muy feliz nada más llegar a la capital francesa y agradeció el empeño del PSG para ficharlo después de una dura salida del Barcelona. Acompañado de su mujer y sus 3 hijos en una sala de prensa a rebosar, citó al presidente del PSG, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, presente junto en la conferencia, y al director deportivo, el brasileño Leonardo. El argentino de 34 años se congratuló de compartir vestuario con los mejores del mundo en su posición, en alusión a sus nuevos colegas Neymar y Kylian Mbappé, entre otros. Messi, quien dejó el Camp Nou después de 17 temporadas en el primer equipo del Barcelona, dijo que fue muy importante el propio Neymar, con el que guarda relación de amistad desde que coincidieron en el Barcelona entre el 2013 y el 2017. Además de sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes. Bueno, como dije antes, muy agradecido a toda esa gente que se volcó a la calle. Fue una locura. Yo estaba en Barcelona cuando recién había salido el comunicado y la gente ya estaba afuera sin haber nada todavía sin haber iniciado conversaciones. Ya
ya la gente salía como si yo ya estaría viajando. Digo, nada, agradecerle, va a haber mucho tiempo de poder vernos, de poder tener contacto, no solo en el estadio, sino en la ciudad, y vamos a disfrutar muchísimo, y ojalá sea un año extraordinario para ellos y para nosotros a nivel deportivo también. Bueno, creo que llevo a un equipo que prácticamente está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta temporada. Como dije recién, estuvo muy cerquita en los últimos años de poder ganar la Champions, y yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo. Vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions, y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Sobre su posible reencuentro con el Barcelona en la Champions, dijo que sería lindo volver a Barcelona, pero detalló que será también raro. Esto es fútbol y todo puede pasar. Veremos, cerró el argentino. Acerca de su debut con los colores del Paris Saint-Germain, no dio una fecha y dijo que debe hacer una mini pretemporada y hablar con el cuerpo técnico para medir sensaciones. De esta manera, el astro argentino fue presentado en el Paris Saint-Germain como nueva figura del equipo parisino. Cambiamos de información. Hoy por la tarde en la ciudad del Alto se medirán Always Ready y The Strongest a las 15 horas en partido reprogramado por la sexta fecha del campeonato de la división profesional. Un duelo clave para ambos. Por un lado, el atigrado encara la misión de agrandar la diferencia con sus perseguidores, y por el otro lado, el millonario que apunta a ganar para llegar al segundo lugar y acortar distancias con su rival de turno. El compromiso se jugará en el Estadio Municipal de Villa Ingenio con el arbitraje del orureño Gary Vargas, quien estará asistido desde las bandas por los paceños Reluy Valejos y Daniel Lara. En 13 partidos el Tigre suma 34 puntos y está en la cima. Always Ready tiene 24 en el mismo número de encuentros disputados. Si el de la banda roja gana, superará a Independiente hoy con 26 unidades. El cotejo es por la sexta fecha del certamen. No se disputó en la fecha prevista debido a la participación de los dos clubes en Copa Libertadores a principios de año. En The Strongest, el técnico Gustavo Florentín podrá contar con Fernando Martelli, José Sagredo, Richter Gómez, Rudy Cardoso y el golero Daniel Vaca, que no estuvieron en el último enlace con San José en Oruro. Escuchamos las palabras de Ronald Crespo, presidente de la entidad aurinegra, previo al cotejo que tiene su equipo esta tarde en la ciudad del Alto frente al Millonario. Es un partido muy difícil, es un partido importante. Always Ready es un rival que tiene muchas figuras, pero nosotros no estamos en menos. Tenemos que mostrar nuestro fútbol y tenemos que mostrar lo que saben hacer nuestro equipo. Pablo Godoy, estratega del equipo de Villa Ingenio, alista un equipo similar al que ganó a Bolívar en la jornada número 14. La premisa es consolidar al onceno que ha venido dando alegrías a la afición del Alto. Escuchemos las palabras de Marc Numba, defensor del equipo millonario. Va a ser un partido más de concentración. El equipo que entre desde el primer minuto concentrado es el que va a poder sacar la ventaja, el que se vaya adelante. Cambiamos, y otro de los cotejos que será reprogramado y que se jugará esta noche es el que jugarán Bolívar y Nacional Potosí en la Villa Imperial. El Club Bolívar disputará este miércoles a las 19 horas un choque difícil con Nacional Potosí en la Villa Imperial en cotejo reprogramado por la 9ª jornada. La academia no pasa un buen momento, se ve en la obligación de lograr los 3 puntos para mejorar su posición en la tabla de posiciones y congraciarse con su hinchada molesta por los últimos resultados. Bolívar llega presionado por la última derrota y su juego no convence a sus aficionados. Una razón más para conseguir una victoria. Cayó el domingo en casa ante Always Ready por 2-0 y marcha provisionalmente en la 7ª posición con 22 puntos, lejos del líder The Strongest que suma 34.
Al frente estará un Nacional Potosí, también urgido de conseguir las unidades con un nuevo director técnico, Alberto Illanes, que en su debut no pudo salir airoso. Perdió en casa por 2-1 frente a Independiente de Sucre. El elenco potosino también acumula 22 unidades, por lo que apuesta a vencer para superar en la tabla a su rival de turno. La propuesta no variará. El director técnico Antonio Carlos Fago se enfoca en consolidar su idea futbolística con 3 defensores en la saga, carrileros con proyección y 2 volantes ofensivos. Escuchemos las palabras de César Martins, el último refuerzo que tiene la academia, que ayer se sumó a los entrenamientos de la Academia Celeste de Tembladerani. A ambição, né? A ambição, o projeto que o clube tem, também a história que o clube tem. Acho que para mim vai ser muito importante, né? Essa vinda para cá e poder ajudar o clube, ajudar meus companheiros nos objetivos. La baja confirmada es la del lateral por derecha, Diego Bejarano, a quien sancionaron con 3 encuentros por los improperios que vertió contra uno de los asistentes de la terna arbitral en el cotejo que jugó frente a Always Ready. Hasta aquí las noticias deportivas. El reencuentro será el día de mañana. Permiso. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y con ese completo panorama deportivo damos por concluido este noticiero RCT Noticias. Los invitamos mañana jueves a continuar sintonizándonos para conocer más detalles del ámbito tributario y económico. Conmigo será hasta el día de mañana. Hasta mañana, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. Las informaciones retornan mañana. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.